El artículo 56 es el artículo que parte el capítulo número 4 de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Entiéndase por nacionalidades dentro del Estado ecuatoriano a las culturas indígenas, afroamericanas y montubias. El artículo 57 habla acerca de las culturas indígenas. El 58 y el 59 hablan acerca de la cultura afroamericana, ecuatoriana y asimismo de los montubios. Se garantizan los derechos para todas estas comunas. El artículo número 60 habla de que los pueblos ancestrales de los indígenas, afroecuatorianos y montubios son aquellos que están asentados en un pequeño parte del territorio ecuatoriano. Asimismo también de que cada uno tiene su cultura y su tradición. Se los reconoce entonces porque tienen una propiedad o un asentamiento dentro del Estado ecuatoriano. El artículo número 61 habla acerca de los derechos de elegibilidad de los ecuatorianos, derecho a elegir, derecho a ser elegido, derecho asimismo a conformar partidos políticos o movimientos políticos, derecho a desempeñar empleos y funciones públicas con la debida preparación y los derechos también de las personas extranjeras. El artículo 62 delimita el voto a las elecciones deben de ser a partir de los 18 años de edad obligatoriamente y opcional a partir de los 16 años de edad. El artículo 63 habla de quienes tienen derecho al voto. Son los ecuatorianos nacidos dentro del territorio ecuatoriano para poder elegir a presidente o vicepresidente y las personas extranjeras que tengan más de 5 años viviendo en el Ecuador. El artículo 64 dice que quienes tengan interdicción judicial o sentencia o pena privativa de libertad no pueden ejercer su derecho a ser elegidos. El 65 habla acerca de que se debe promover los derechos tanto para hombres y mujeres. El artículo 66 garantiza que las personas deben de mantenerse su integridad física, psíquica, moral y sexual. El artículo número 68 menciona que los ecuatorianos están conformados las familias ecuatorianas por un hombre y una mujer, instituidos por el matrimonio. El 68 habla acerca de la monogamia y el número 69 sobre los derechos de la familia. El artículo 70 de la Constitución nos habla de la igualdad entre mujeres y hombres. El 71 nos habla acerca de respetar a la naturaleza. El 72 nos habla de la naturaleza y la restauración que está encargada por el Estado en cada ambiente natural. El 73 nos habla de la precaución y la restricción, ya que se debe tener el cuidado necesario para que no se destruya el ecosistema. Todos podemos gozar de la naturaleza, es lo que establece el artículo 74. El 75 nos habla sobre la justicia gratuita, que todos tienen el derecho de poder obtener y acceder a la justicia gratuita. El 76 nos habla sobre los procesos legales a los cuales uno puede acceder. El 77 nos habla de los procesos penales, los cuales se tienen que llevar a cabo. El 78 nos habla de las víctimas de infracción y la protección especial que ellos puedan tener. El 79 nos habla de que nadie puede ser extraditado del país y que siempre tienen que basarse en las leyes ecuatorianas. Ningún ecuatoriano puede ser juzgado ni extraditado a otra nacionalidad. El 80 nos habla sobre los genocidios, los crímenes de guerra o otras cosas que atenten contra el Estado, que estas de aquí son imprescriptibles dentro de la justicia. El 81 nos habla de una ley para establecer procedimientos especiales a alguna de estas faltas. El 82 es el derecho a la seguridad jurídica y se fundamenta siempre en el respeto a la Constitución. El 83 nos dice cuáles son los deberes y las responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas, que es acatar y cumplir la Constitución, ama quilla, ama yuya, ama sha, que es no ser ocioso, no mentir y no robar,
defender la integridad territorial del Ecuador, colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad, respetar los derechos humanos y velar por el cumplimiento de ellos, promover el bien común y anteponer el interés general de los intereses particulares, administrar honradamente y con apego y respeto las leyes del patrimonio público, denunciar si alguien sabe de actos de corrupción, practicar la justicia y la solidaridad del ejercicio de cada uno de nuestros derechos, promover la unidad y la igualdad en las diversas relaciones interculturales, asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y siempre rendir cuenta de estas, ejercer una profesión o un oficio con sujeto a la ética, conservar el patrimonio cultural y natural del país, cuidarlo y mantenerlo, respetar y reconocer las diferencias étnicas, la identidad sexual y la orientación sexual, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar cada uno de estos tributos establecidos por la ley, asistir, alimentar, educar y cuidar a los hijos e hijas que cada uno debe tener, que con corresponsabilidad de madres y padres es igual a proporción del cuidado, y participar en la vida política, cívica y comunitaria del país de manera honesta y transparente. Estos de aquí son los artículos que uno puede tener en cuenta, que se basan en la naturaleza, en los derechos legales que uno tiene y lo que uno debe cumplir ante la ley. Artículo 84. En el artículo 84 nos trata de decir que la Asamblea debe establecer, adecuar las leyes y normas que garanticen la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En el artículo 85, en la formulación y ejecución y control de las políticas públicas y servicios públicos, el Estado debe garantizar la participación de las personas, comunidades y pueblos, y debe efectivizar el buen vivir y debe tener como principio la solidaridad. En el artículo 86 habla sobre las garantías jurisdiccionales, disposiciones comunes. Las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. Cualquier persona, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución y será competente la jueza o juez del lugar en el que se origine el acto o la omisión en donde se producen sus efectos, y pues deberá aplicar unas normas como procedimientos, entre ellas que el proceso debe ser sencillo, rápido y eficaz, serán hábiles todos los días y horas, y por último dice no serán aplicables las normas procesales que tienden a retardar su ágil despacho. Artículo 87. En este artículo se van a tomar las medidas cautelares con el fin de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de un derecho. 88. En este artículo nos habla específicamente si alguna autoridad va en contra de los derechos y viola alguno de ellos. Esta ley de la acción de protección tiene el objeto directo y eficaz de proteger los derechos reconocidos en la Constitución. El artículo 89 habla sobre la acción de habeas corpus. En este caso, en este artículo da la protección de la vida y la integridad física de las personas que están privadas de libertad de manera arbitraria e ilegal. Artículo 90. En el artículo 90 habla sobre la intervención de algún funcionario público o gente del Estado que intervenga cuando se desconozca el lugar de privación de libertad. Si se da a conocer esto, la jueza o juez tiene todo el derecho de llamar al representante de la Policía Nacional y a un ministro competente para escucharlos y adoptar las medidas necesarias y ubicar a la persona y a los responsables de la privación de libertad. Artículo 91 habla sobre la acción de acceso a la información pública. Este tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no está completa o no es fidedigna. Artículo 92.
Acción de habeas data. Pues en este artículo habla que todas las personas tienen el derecho de conocer sus datos personales, informes sobre sí mismas que consten en las entidades públicas como privadas. Artículo 93. Habla sobre la acción por incumplimiento. La acción por incumplimiento tendrá objeto garantizar la aplicación de normas que integran el sistema jurídico. Cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer nada, expresa o explícita, se interpondrá ante la Corte Constitucional. El artículo 94 nos habla de que cuando hay una ley que se haya violado o una omisión de derechos, la ley de acción extraordinaria de protección se interpondrá ante la Corte Constitucional. El artículo 95 habla sobre los principios de la participación. Pues en este artículo indica que los ciudadanos, en forma individual o colectiva, participan de manera protagónica en la toma de decisiones, en la planificación y gestión de los asuntos públicos a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Artículo 96. Organización colectiva. Pues en este artículo habla sobre las formas de organización de la sociedad y la manera en que también influyen en la toma de decisiones, en políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno. Nos indica que las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión, los cuales deben garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. En el artículo 97 nos habla sobre todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de medición y solución de conflictos en casos que permitan la ley. Pues por ende, en esto se podrá demandar la reparación de daños ocasionados por entes políticos o privados y formular propuestas y reivindicaciones económicas, políticas ambientales, sociales y culturales. Artículos de la Constitución del Ecuador. Artículo 98. Indica que se podrá ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones que vulneren los derechos constitucionales. Artículo 99. Indica que la acción ciudadana se ejercerá cuando se produzca la violación de un derecho. Artículo 100. Se conformarán instancias por autoridades electas para elaborar planes, mejorar la calidad de inversión pública, elaborar presupuestos, fortalecer la democracia, promover la formación. Artículo 101. Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas. Artículo 102. Indica que se podrán presentar propuestas y proyectos a todos los niveles del gobierno. Artículo 103. Se propone la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas con el respaldo de un número no inferior al 0.25%. Artículo 104. El organismo electoral correspondiente indica que convocará a consulta popular por disposición del presidente. Artículo 105. Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato de las autoridades de elección popular. Artículo 106. Una vez que ya se conozca la decisión del presidente, se convocará en el plazo de 15 días a un referéndum, consulta popular, que deberá efectuarse en los siguientes 60 días. Artículo 107. Los gastos de esta consulta se imputarán al presupuesto del correspondiente nivel del gobierno. Artículo 108. Los partidos y movimientos políticos indica que son organizaciones públicas más no estatales y su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán la alternabilidad. Artículo 109. Los partidos políticos serán de carácter nacional y se regirán por sus propios principios, estatutos y deberán presentar su declaración de principios ideológicos. Artículo 110. Indica que los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliados y simpatizantes.